Bienvenidos guerreros y guerreras de Trivix. En 1930, un remoto pueblo en el norte de Canadá desapareció por completo, dejando tras de sí únicamente preguntas y un silencio helado. Hombres, mujeres y niños se esfumaron sin dejar rastro, sin señales de lucha ni pistas que explicaran su destino. Este misterio, oculto durante años, sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna. La verdad, aunque sepultada, siempre tiene una manera de revelarse. Hay historias que desafían la razón, hay desapariciones que estremecen, y luego está lo que ocurrió en 1930, en un remoto rincón helado del norte de Canadá. Un pueblo entero. Hombres, mujeres, niños, todos, absolutamente todos, desaparecieron, sin huellas, sin cuerpos, sin señales de lucha, sin explicación. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. Un caso tan extraño que incluso el gobierno canadiense intentó enterrarlo bajo capas de silencio, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Era noviembre de 1930. El invierno en Nunavut no perdona. Las temperaturas pueden descender a niveles que congelan la piel en segundos. En medio de ese infierno blanco, un cazador llamado Joe Labelle avanzaba hacia el asentamiento Inuit de Anjikuni Lake. Labelle conocía bien a los habitantes del lugar. Había compartido comida con ellos, había dormido bajo sus techos. Sabía que siempre lo recibían con hospitalidad. Pero esa vez, algo estaba mal. Muy mal. Cuando Labelle llegó al poblado, notó que las casas estaban abiertas. Las pieles que servían como puertas colgaban, agitadas por el viento. No había risas, no había voces, no había movimiento, solo silencio, un silencio antinatural. Labelle llamó a gritos, nadie respondió. Labelle entró en la primera vivienda, y lo que vio, lo dejó helado. La comida estaba servida en la mesa, los platos llenos, las lámparas de aceite encendidas, como si los habitantes hubieran desaparecido en mitad de una comida. En otra casa encontró ropa tendida. En otra, juguetes de niños tirados en el suelo. En otra, una olla hirviendo sobre el fuego. Todo indicaba que la gente había estado allí, hacía apenas minutos. Pero no había nadie. Los Inuit dependen de sus armas para sobrevivir. En el Ártico, no tener un arma es una sentencia de muerte. Pero en Anjikuni, todas las armas estaban apoyadas en las paredes, intactas, sin usar. Esto era imposible. Ningún Inuit abandonaría su arma. Jamás. Labelle empezó a sentir que algo terrible había ocurrido, algo que no podía comprender. Y entonces, descubrió lo peor. El pequeño cementerio del poblado estaba abierto. Varias tumbas, vacías, la tierra removida. Pero no había huellas, no había marcas de herramientas, no había rastros de animales. Parecía como si alguien hubiera levantado la tierra, con una facilidad inhumana. Labelle caminó kilómetros hasta un puesto telegráfico y alertó a la Royal Canadian Mounted Police. El gobierno del primer ministro R.B. Bennett ordenó una investigación inmediata. Cuando los agentes llegaron, confirmaron lo impensable. El pueblo estaba completamente vacío. Los perros de trineo estaban muertos de hambre, aún atados. No había señales de lucha. No había huellas de huida. No había cuerpos. No había nada. Solo un silencio que parecía observarlos.
Los agentes encontraron algo aún más inquietante: huellas humanas que se alejaban del poblado, pero que de repente se detenían, como si quienes las hicieron hubieran desaparecido en el aire. No había tormenta reciente, no había viento suficiente para borrarlas. Simplemente se detenían. Un comerciante local, Armand Logan, declaró haber visto luces azules moviéndose en el cielo la noche de la desaparición. Luces que no se comportaban como aviones, ni como estrellas, ni como nada conocido. Se dirigían directamente hacia Anjikuni. Cuando la RCMP le pidió que no hablara más del tema, Logan se negó, y entonces su testimonio desapareció de los informes oficiales. Los Inuit hablan de los Tornit, seres gigantes que habitan el Ártico, seres que caminan en silencio, seres que pueden llevarse a un hombre sin dejar rastro. Otros hablan de espíritus que castigan a quienes perturban la tierra, espíritus que pueden borrar un pueblo entero, si así lo desean. Para los Inuit, lo ocurrido en Anjikuni no fue un misterio, fue un castigo. Décadas después, la RCMP negó partes del informe original. Dijeron que la historia había sido exagerada, que no había pruebas suficientes, que todo era un malentendido. Pero los registros de la época sin dicen otra cosa, y el silencio del gobierno solo alimentó el misterio. ¿Por qué negar algo que según ellos nunca ocurrió? ¿Por qué borrar testimonios? ¿Por qué ocultar documentos? El asentamiento de Anjikuni jamás volvió a ser habitado. Las casas quedaron abandonadas. El cementerio quedó vacío. El lago, silencioso. Hoy, casi 100 años después, el lugar sigue desierto. Los pocos que se atreven a acercarse dicen que el aire allí se siente distinto, más pesado, más frío, como si algo aún estuviera allí, observando, esperando. Lo que ocurrió en Anjikuni sigue siendo un misterio sin resolver. No hay culpables, no hay teorías sólidas, no hay respuestas, solo un pueblo vacío, un cementerio profanado, y un silencio que pesa más que el hielo. Quizá algún día sepamos la verdad, quizá no. Pero hasta entonces, el caso de Anjikuni seguirá congelado en el tiempo, un recordatorio de que en este mundo hay cosas que simplemente no deberían existir. Si te gustó el video, dale a me gusta y síguenos. Tu apoyo nos motiva muchísimo. Nos vemos pronto, guerreros.